Pasa a vosotros, hermanos. Am, Vamos a orar, aunque ya lo hizo el hermano, nos puso en las manos de Dios. Creo que es nuestro deber también volver a orar y que este mensaje fluya conforme a lo que Dios nos hablará hoy, hermanos. Les invito a inclinar nuestro rostro para hacer una oración breve. Bendito Padre Celestial que moras en lo más alto de los cielos, Señor. Nuevamente venimos a ti, acudimos a ti, Señor, rogando, suplicando, Señor, encarecidamente que en estos momentos, en este tiempo, en esta hora, Señor, pues nos des un corazón, nos des un oído, Señor, para que este mensaje pueda ser injertado en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor. Danos paz, Señor, en estos días tan difíciles, Señor, que se oyen sonar, Señor. Danos paz, danos paciencia, Señor. Son tiempos aún muy difíciles, Señor. Noticias llegan, noticias van, Señor, pero ayúdanos a prevalecer tranquilos, calmados, Señor, y que tu paz siempre nos acompañe en todo, Señor, porque te lo suplicamos, te lo rogamos en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Podemos tomar nuestro lugar, hermanos, por favor. Mm. Vaya allí a Juan vaya allí a Juan, capítulo 14, al Evangelio según San Juan, capítulo 14. Dice el versículo 27. Estamos todos ahí, hermanos. Dice, la paz os dejo y dice, mi paz os doy. Dice, no como el mundo la da. Después de la coma dice y agrega, yo os la doy. Y sigue agregando, dice, no se turbe vuestro corazón. Y finaliza diciendo, tampoco tengan miedo. Voy a leer una vez más, porque son palabras de nuestro Señor Jesucristo que registró el escritor, este evangelista, y verá de qué le quiero hablar hoy. La paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Este es, esto que vamos a estudiar hoy, hermanos, el título de esta dedicación es una paz singular, una paz singular. Incluso la iglesia, hermanos, el saludo de la iglesia, como se presentan en la iglesia, es el pasavoz, ¿verdad? Yo les digo pasavoz porque no parece que no me presenté, hermano. Pasavoz, hermano. Y vemos aquí que nuestro Señor Jesucristo nos dice esto, y parece que lo hemos estudiado bastante, lo hemos leído bastante, pero ¿qué es singular? El título lleva el nombre paz, una paz singular. ¿Qué es una paz singular? Exacto, aquella paz única, aquella paz, hermanos, sorprendente, aquella paz admirable que nuestro Señor Jesucristo nos quería hacer saber. Y en veces pensamos que estar fuera de un ruido, fuera de donde hay bullicio, donde no hay problemas, donde no hay tanta, no sé, tanto, luego se dice como boruca, ¿verdad? O mucho ruido. Pensamos que sin estar de todo eso, apartados de todo eso, pensamos que es paz.
Pero no, hermanos, paz significa, hermanos, que a pesar de estar en medio de cosas adversas, de cosas difíciles, incluso incomprensibles, se permanece o llega la calma, la quietud, el sosiego dentro de nosotros. Y eso, hermanos, se ha venido leyendo, porque créanme que hay mucho ruido, hermanos. Las noticias, hay mucho ruido, llega mucho ruido de muchas cosas a nuestros oídos conforme a lo que hoy estamos padeciendo. Pero hermanos, aún en medio de todo eso no debe estar una paz que nuestro Señor Jesucristo incluso nos está dando, hermanos, nos está dejando, nos las está regalando. Entonces, el maestro es muy claro para todos, incluso aquellos que son estudiantes de la Biblia, que leen la Biblia, que sepan que Él está ofreciendo, o aquellos que están en busca de una paz armoniosa, ah, una paz singular, aquellos que están en busca de una paz única, admirable, sorprendente, que viene de Dios. Créanme que es el Señor el que la está otorgando. Y dice más abajo, no dice, no se turbe mi corazón, no tengan miedo, porque Él es el que la está dando. Allí dice, yo os la doy, no como el mundo, nombra ahí al mundo. ¿Cómo la da el mundo, hermanos? No la da, simplemente es una paz ficticia que aparece de momento y que le pueden decir o calmar, y de ratito ya no existe esa paz. Entonces, Jesús nos la proporciona, hermanos. Jesús la está regalando, le vuelvo a decir, lo que está ofreciendo, hermanos. Nos aclara y nos dice que no es como la que el mundo la da. No es como el que el mundo la ofrece, no es igual. Fuera de él o sin él, o sin él sin él no es igual esa paz. ¿La ha experimentado usted? ¿La hemos experimentado? Porque saben que cuando usted está sonriente, cuando al siguiente día, después de pasar una dura prueba o de cosas que a usted le hicieron llorar, a lagrimear, que se le llenaron los ojos de agua, o incluso cuando se le cierra la garganta y en un ratito se pone en paz, claro, todo duele, todo frustra, y, y hay alguien que trabaja al revés, que cuando usted se encuentra en paz le dice, como que no te importó, como que no te interesa, mira, ya te estás riendo, o ya te sonriste, ya saludaste como si nada. Entonces, ese adversario siempre le hace creer a usted lo que no es, o le trata de entender, hacer entender. Pero hermanos, la paz en medio de todo esto, nuestro Señor Jesucristo dice ahí claramente que dice, yo os la doy, yo se las dejo. Y vaya, ¿quién era Jesucristo, hermanos? Un hombre lleno de pruebas, un hombre que se le vino el mundo encima. Es algo bien difícil, hermanos, para muchos que hemos experimentado estas cosas adversas en la vida, y parece ser que no van a terminar, parece que vienen aún más en camino. Pero leemos este lindo pasaje, hermanos, y recobramos el sentido de quién es el que la está otorgando. Juan capítulo 16, hermanos, ahí mismo en ese mismo evangelio, versículo 32. Note las palabras de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué es lo que vamos a ver más adelante? Vamos a ver una paz, hermanos, una paz singular, única. Dice allí el versículo 32, note, usted, he aquí, dice, la hora viene. ¿A qué se refería nuestro Señor Jesucristo? He aquí la hora viene y dice, y ha venido, está por llegar, está a punto de suceder, ya llegó el tiempo, el momento en la cual él iba a experimentar lo más difícil del ser humano, hermanos.
Dice, he aquí la hora viene y ha venido que seréis, dice, esparcidos, le dice a sus discípulos, dice, serán esparcidos cada uno por su parte. Y note lo que sigue después, ¿qué dice, hermanos? Léalo. Dice, y me dejarán solo. Pero agrega, dice, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. ¿Ha experimentado la soledad? Así a grande escala. Cuando usted está a punto de acontecerle o que le está aconteciendo una situación difícil, voltea para atrás y en veces no están lo que les dijeron que iban a estar. O los que se dicen estar, pero no están. Pero viene a nuestro corazón y dice, no estoy solo, Dios está conmigo. ¿No lo has sentido así? Por la paz interna que otorga nuestro Señor Jesucristo, dice el versículo 33, acentuando les dice a sus discípulos, les dice, estas cosas les he hablado, estas cosas se las estoy diciendo para que en mí tengan que, hermanos, paz, porque serán dispersados y me van a dejar solo, pero estas cosas les estoy diciendo para que en mí tengan paz. Y vuelve a nombrar el mundo. En el mundo tendréis, ¿qué, hermanos? ¿Qué vamos a tener en el mundo? Vea que la paz no la puede dar el mundo como Jesucristo la da. ¿Por qué? Porque la vida es bien difícil, hermanos. La vida es bien difícil de llevarse a cabo allá afuera. En el mundo tendréis aflicción, dice, mas confíen, dice, yo he vencido al mundo. Pero en mí van a tener paz. Como usted quiera ver la vida, hermanos. Allá afuera, en el mundo secular, allá afuera. Como la quiera ver, para donde quiera que usted voltee. Es algo bien difícil. Pero vamos a ver un personaje, hermanos, que incluso puedo casi hasta decir que sufrió lo mismo que nuestro Señor Jesucristo. Contratiempos, adversidades, muchas personas en su contra, confrontaciones, acechanzas. ¿Recuerda aquel Moisés? Podemos leer la historia de Moisés y fue fácil, hermano. ¿Recuerda aquellos 250 de Coré? Recuerda que en ese capítulo 16 de Números, otra vez el pueblo israelita se vuelve a rebelar y mueren por esa rebelión contra Moisés. ¿Cuántos? 14,000 y fracción. Y todavía aboga aquel Moisés por ellos. Pero también recordamos sus maravillas, aquellas maravillas, grandes maravillas que hizo, al igual que el Señor Jesús, con nuestro Señor Jesús, hizo muchas maravillas. ¿Por qué? Porque por medio de la mano de Dios. Aquel Moisés que usted pudiera enumerar las hazañas de Moisés, las maravillas que hizo, como cuando se abrió aquel mar, hermanos, y quedaron los muros a diestra y a siniestra como agua, como muros. ¿Os recuerda esa hazaña? Que se secó la tierra. O cuando al maná, hermanos, cuando muchas codornices, estoy hablando de la edad del Éxodo, del 15 al 17, donde aconteció todo esto, donde le pegó aquella roca, donde fluyó agua, aquella guerra de contra Amalek y Josué, que mientras que Moisés tenía sus manos levantadas, Israel ganaba,
Y cuando las bajaba, que se cansaba, Amalek prevalecía. ¿Recuerda todo eso, hermanos? Pues ese era un hombre igual que usted y que yo, de carne, un ser humano, al igual que nuestro divino Salvador, hermanos, que sintió los embates, los estragos de la vida, pero nunca cedieron, nunca retrocedieron. Sería fácil, póngase en los zapatos de Moisés, hermano. Incluso fue con su suegro Jetro y le aconsejó. Era mucha la carga para Moisés. ¿Qué tipo de paz tenía Moisés, hermano? ¿Qué tipo de paz tenía aquel Jesús? Aquella paz que Dios otorga, la misma que la iglesia de Dios debe tener. Sin duda alguna que ser un líder es bien difícil, hermano. Pero en medio de todas esas cosas, siempre la paz tiene que estar por el bien suyo, porque Dios se la otorga, porque viene de Dios. Y sabe que la tiene que enseñar a los demás aún en medio de un tumulto de adversidades. No sé cuántas adversidades hagan pasado por su vida, no sé, lo desconozco, hermanos, pero hay veces que llegan tremendamente difíciles, se aglomeran. Pero aquel Moisés de carne y hueso, que también lloraba como Jesús, que también le pedía a Dios por aquellos que le hacían, que atentaban contra él, tenía que pedir por ellos, al igual que Jesús. Le abandonaron, se fueron quedando solos, hermanos, incluso. Y en el ser humano de hoy, nosotros también nos vamos quedando solos. Van quedando en el camino los que estaban con nosotros, los que y ahora no están. Hoy esta enfermedad ha hecho estragos, no está el abuelo, no está el tío, no está el papá, no está la mamá, no está el hermano. Algunos por causas naturales, otros por esto que acontece. Y en el trayecto del camino, si usted mira el camino, el caminar de Jesús, se fue quedando solo. Al igual que Moisés se fue quedando solo. Lo mismo va a acontecer tarde que temprano. Nosotros vamos incluso a comer solos, a disfrutar de esa mesa solos. ¿Y la paz? Sí, podemos hacer pucheros incluso cuando estamos solos con los alimentos. Yo le digo en mi caso, hasta las mascotitas ahí hacen lo que pueden, pero ya conmigo ni la colita mueven, la verdad. Llega uno pues extrañan incluso al que vieron alguna vez los pobres animalitos, pero solo Dios da esa paz singular, hermano, que usted ha experimentado. Depresiones, a lo mejor decepciones, perdón, cansancio, adversidades, problemas, necesidades, tantas cosas, una lista enorme que se puede disparar de momento si usted se la forja en su vida, usted la señala. Vamos a ver este caso de Moisés, hermanos, capítulo 20, allá en Números, capítulo 20. Note aquel gran Moisés, hermanos, y lea conmigo, analícelo, el capítulo 20, versículo 23 en adelante. Analícelo de veras letra por letra si usted quiere. Dese el tiempo de leerlo minuciosamente.
porque leeremos algo de Moisés que es conveniente, hermanos, para nuestra paz que debemos de tener. Yo me admiro a estos hombres, de veras, cómo les otorgó, les regaló esa paz nuestro Dios. Dice el versículo 23 en adelante, dice, y Jehová habló a Moisés y a Aarón en el monte de Hor, dice, en los confines de la tierra de Edom, en la frontera de Edom, hermanos, diciendo, note usted lo que le dicen a Moisés. Aarón será reunido a sus pueblos, pues no entrará en la tierra que yo di a los hijos de Israel por cuanto fuiste rebeldes a mi mandamiento en las aguas de la rencilla, allá donde golpearon Moisés la roca. Dijo el 25, le dicen a Moisés directamente, Dios le dice, toma a Aarón, aquel hombre que era su mano derecha, aquel hombre que le ayudó a sacar a aquel pueblo de Egipto, aquel hombre que no lo dejó ni a diestra ni a siniestra, que siempre estuvo con él. Note lo que le dice Dios el versículo 25, toma a Aarón y a Eleazar su hijo, y hazlo subir sobre el monte de Hor. Y dice el versículo 26, y ha desnudar a Aarón de sus vestiduras, y viste de ellos a Eleazar su hijo, porque Aarón será reunido a sus pueblos. ¿Y qué le dice? Y allí morirá. ¿Qué noticia de parte del Creador recibe aquel Moisés? Tu hermano va a morir ahí. ¿Podemos poner en los zapatos de Moisés? Tenía que obedecer la voz de Dios. Tenía que hacer lo que le dijeron. Llévalo allá, porque allí va a morir. ¿No sentirá un nudo en la garganta Moisés? Dice el 27, y Moisés hizo, como era muy obediente Moisés, hasta lo más dijo, Moisés hizo como Jehová le mandó, y subieron al monte de Hor a ojos de toda la congregación. Y Moisés hizo desnudar a Aarón de sus vestidos y vistiólos a Eleazar su hijo. Y sucedió que Aarón murió allí, en la cumbre del monte, y Moisés y Eleazar descendieron del monte. En cuanto Aarón muere, ellos descienden. Y viendo toda la congregación que Aarón era muerto, hicieronle duelo por 30 días todas las familias de Israel. Se le acabó su mano derecha. Ya no lo tenía con él. Ya no estaba con él. Dios mismo le dio la noticia que iba a morir. Tenía que obedecer Moisés. Tenía que despojar a aquel Aarón, incluso de sus vestiduras sacerdotales, para dárselas a Eleazar. ¿Experimentaría aquí Moisés una paz de Dios, hermano? Déjeme le digo que yo creo que sí. Porque él tenía que hacer lo que Dios le decía. Topara lo que topara, sintiera lo que sintiera, pensara lo que pensara, dijera lo que dijera. Qué paz sorprendente de Moisés que Dios da. Porque venía de Dios, la paz singular. Pero ahí no terminaba todo, hermanos. Nota el versículo 20, versículo 1. Y allí mismo, poquito antes de que Aarón muriera, dice el versículo 20, versículo 1, y llegaron los hijos de Israel a toda la congregación al desierto de Sin en el mes primero, y asentó el pueblo en Cades. ¿Y quién murió allí, hermanos? ¿Qué era María de Moisés? No hubo tiempo ni siquiera de tener duelo Moisés, porque ya estaba allí con los edomitas. Ya se iba a desatar una pelea allí. No tuvo tiempo de tener duelo por María. Aquella niña que allá en el capítulo 2
del Éxodo, versículos 5 al 7 parece, tuvo pendiente de Moisés cuando lo pusieron en el agua, en el río, en una canasta, y de lejos miraba que no le fuera a acontecer nada a Moisés. Incluso fue y le buscó a la propia madre, a la hija de Faraón, para que la atendiera. Y miraba de lejos teniendo cuidado de aquel Moisés. Ya no estaba María tampoco. Se fue quedando solo Moisés. ¡Wow! ¡Qué gran Moisés! Pero las cosas no terminarían allí. Tendrían más cosas. En el transcurso del caminar por el desierto, esa María que un día que cantó Moisés, iba tocando el pandero, ya no estaba, ya no caminaba con Moisés. Ahora era Aarón también. ¿Qué seguía para Moisés? ¿Qué es lo que vendría? Deuteronomio capítulo 32, versículo 48 en adelante. Y habló Jehová a Moisés aquel mismo día diciendo, sube a este monte de Abarim, al monte de Nebo, que está en la tierra de Moab, que está en derecho de Jericó, y mira la tierra de Canaán, que yo doy por heredad a los hijos de Israel. Note otra vez las palabras de nuestro Dios a aquel Moisés, aquel gran líder, aquel hombre que era el más manso de todo el mundo, aquel gran Moisés. No había otro hombre más manso que Moisés. Dice el versículo 50, y muere, le dice Dios, y muere en el monte al cual subes, y sé reunido a tus pueblos, y le recuerda a Dios de la manera que al igual que su hermano, y le dice, al modo que murió Aarón tu hermano, en el monte de Hor, allí. Otra estocada para Moisés en su corazón, que Dios le recordó la muerte de aquel su hermano. ¿De qué estaba hecho este Moisés, hermanos? ¿De qué estaba hecho? ¿De carne? ¿De hueso? Que se preocupó, que sintió adversidades, pérdidas, soledad también. Dice el 51, por cuanto prevaricates contra mí en medio de los hijos de Israel, en las aguas de la rencilla de Cades, en el desierto de Sin, porque no me santificaste en medio de los hijos de Israel. Por esa causa la vas a mirar desde aquí. No vas a entrar. Solamente dice el versículo 52, verás por tanto delante de ti la tierra, mas no vas a entrar allí, a la tierra que yo le doy a los hijos de Israel. Pero Moisés tenía que llevarlos hasta allá, cumplir el propósito de Dios a costa de lo que fuera, del dolor, de la angustia, y otorgar el liderazgo a alguien más. El capítulo 34, versículo 5 y versículo 7, que allí mismo, de Deuteronomio, dice, y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. El versículo 7 dice, y era Moisés de edad de 120 años cuando murió, y dice, sus ojos nunca se oscurecieron, se apagaron, ni perdió su vigor aquel Moisés. No perdió el vigor, no se apagaron sus ojos, estuvo lúcido hasta ese entonces, lleno de ánimo, su impulso era el mismo y su firmeza. ¿Por qué? Porque Dios, sin duda alguna, lo dotó de esa paz única. De esa paz que yo, perdón por nombrarme a mí mismo, que usted, que la iglesia, que todos, que yo, debemos experimentar. Jesucristo la dio, la otorgó. Dijo que no tuviéramos miedo. Dijo que en el mundo habría aflicciones, pero que confiáramos en Él.
No se turbe su corazón. Yo he visto personas, incluso hermanos de aquí mismo, que han estado en una situación difícil en la pérdida de aquel ser querido y todavía tienen el valor, hermanos, para dedicarles una sonrisa tremendamente grande. ¿Qué tipo de paz me quedé pensando yo cuando forjaba este estudio? ¿Qué tipo de paz trae ese hermano? Sin duda alguna que la que Dios le otorgó, le dotó una paz singular. Este Moisés no muere de causas naturales, hermanos. Él tenía que concluir, terminar la tarea que Dios le había asignado. Y todavía con eso, y todavía aún, él llevó esa paz singular hasta el último momento, cuando Dios le recuerda y le dice, allí donde murió tu hermano, allí vas a morir tú. Allí, igual. Vamos a ver Hebreos, hermanos. Hebreos capítulo 11. Vamos a trasladarnos hasta allá, hasta al Nuevo Testamento. La carta a los Hebreos capítulo 11. Dice el versículo 24 en adelante. Registra aquí la carta de Hebreos a este héroe de la fe, hermanos. Dice, por fe Moisés, hecho ya grande, rehusó a ser llamado hijo, note usted bien, hijo de la hija de Faraón. Era, en cuanto Faraón terminara, ¿quién cree que seguiría? Aquel Moisés. Sin duda alguna reinaría Egipto, pero no quiso, hermanos, mire, vaya al 25, hijo, escogiendo antes ser afligido con el pueblo de Dios, que gozar de comodidades temporales de pecado, teniendo por mayores riquezas, note lo que dice, el vituperio de nuestro Señor Jesucristo, que los tesoros de los egipcios, porque miraba la remuneración. Wow. Prefirió mejor lo que Cristo padeció antes que tener un buen lugar allí en Egipto, porque miraba que algo iba a estar mejor. ¿Qué no dice Apocalipsis que allí no habrá llanto? ¿Qué no dice Apocalipsis que Dios mismo secará sus lágrimas? Dice el 27, por fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey. ¿Qué sigue, hermanos? Porque se sostuvo como viendo al invisible. La iglesia de Dios se sostiene como viendo al invisible. ¿Cómo se ha mantenido usted con esa paz, con esa serenidad, con esa quietud, con ese sosiego? Como mirando al invisible en su diario caminar, en su caminar desde que decidió caminar con Cristo. Dejó todo aquello por mejor sentir los vituperios de Cristo. Porque ¿qué miramos más adelante? Que esto va a estar mucho más mejor. Pero mientras, Dios es el que otorga aquella paz singular. ¿De qué manera debemos sostener nosotros? ¿Cómo debemos hacer? Al igual que Moisés, que nuestro Señor Jesucristo, fueron quedando solos poco a poco en el camino. Y no un camino muy fácil a seguir, lleno de adversidades. Hoy, hermanos, hoy se ofrecen otras alternativas, otras cosas alternas para contrarrestar el dolor de cabeza, el estrés, las cargas tan pesadas que son de la vida. Incluso meditación, yoga. Y los gurús hacen de las suyas ofreciendo hierbas, medicamentos con hierbas,
naturales para calmar el ansia. Hay pastillas para dormir. Hay muchos medicamentos que le ayudan, esa es la paz que da el mundo, que le ayudan a enfrentar la vida, ya sea enfrentarla o con el tiempo apagarla. Tanto medicamento, tantas cosas aquí y allá, apagan la vida. Sí, es buena la medicina, pero si uno anda tras la medicina siempre, siempre, entonces ¿cuál paz es la que debemos de tener? ¿Cuál? Filipenses capítulo 4, hermanos. Y vamos a terminar. Versículo 7. Y la paz de Dios, dice, y la paz de Dios que sobrepuja todo entendimiento, todo, no deja nada fuera, todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros entendimientos, ¿en quién, hermanos? En Cristo Jesús, en aquel hombre en el cual decidimos creer, yo y usted. Y la paz de Dios que sobrepuja todo el entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros entendimientos en Cristo Jesús. Aquí la paz de Dios, hermanos, es perfecta, completa. No se necesita agregarle algo más, nada. ¿Y qué viene como respuesta? Una paz singular. ¿De quién? Directamente de Dios mismo. La paz de Dios en Cristo es la que nos puede mantener solamente hasta la recta final, hermanos. Seguros, con una paz interna, sin importar lo que pueda llegar a perturbarnos, pero desafortunadamente en esta vida existen problemas, existe también la pérdida de seres amados, pero ¿qué le vamos a hacer? Es parte de esta vida, hermanos. Con Cristo solamente podemos encontrar esa paz única, admirable, hermanos, singular, sorprendente. Este es el mensaje de hoy, hermanos. Paz a todos ustedes.